Comentar nada más, ¿cómo va el proceso de revisión de las direcciones y las subdirecciones alternas? Según datos de la Secretaría de Hacienda, en el gobierno del presidente Vicente Fox se crearon 167,000 en el de Fox y otras 163,000 en el gobierno del presidente Calderón, algo así como 320,000 direcciones y subdirecciones adjuntas, todas con salarios por encima de 50,000 pesos hasta llegar a 120, sí, 160,000. Sí. ¿Qué se está haciendo en este caso y cómo va este inventario, este registro? Porque muchas de ellas ni siquiera iban a trabajar. Y complementario a esto, le iba a comentar, tenemos todavía el vicio, por ejemplo, en todas las alcaldías de la Ciudad de México, áreas en donde todavía la entrada y salida, el chequeo de asistencia del personal es con firma, es a través de una persona que lo registra y ahí se da un tráfico de todo, ¿no? Hay gente que tiene 2, 3 trabajos y llega a las alcaldías y firma, llega 1 hora, se va. No, sería muy fácil poner un reloj checador, un digitalizador. ¿Qué propondría usted, señor presidente? Gracias. Bueno, estamos haciendo un ajuste, no es nada nuevo, no debe de sorprender a nadie. Yo siempre he planteado que la fórmula para transformar a México estriba en acabar con la corrupción y en hacer un gobierno austero. Esa es la fórmula. Y que eso permite liberar muchos fondos para el desarrollo. Porque era mucha la corrupción en todos lados. Y si se termina por completo, si no se tolera la corrupción, se liberan muchos fondos, mucho dinero. Y lo mismo en el caso de la austeridad. Se crearon muchas plazas para funcionarios del más alto nivel, un doble discurso, como siempre los conservadores, muy hipócritas, hablando de recortar bases a trabajadores sindicalizados, hablando de que el problema de Pemex era el crecimiento de la nómina de trabajadores, o lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad, o lo mismo con los maestros. Y ahí despedían, pero al mismo tiempo arriba contrataban para los altos mandos con sueldos elevadísimos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos ajustando todo el gobierno, todas estas direcciones adjuntas que se crearon, que fueron muchísimas, no tengo ahora el dato, pero significan duplicidad. Ya había una dirección y se creó otra, pero además con sueldos más elevados. Entonces creció muchísimo el gasto corriente, no creció la economía, no hubo desarrollo, al contrario, creció la pobreza, la inseguridad, la violencia, pero sí el aparato. Entonces estamos haciendo un ajuste en este sentido, por eso
la ley de austeridad republicana y pues hay quienes no quieren aceptar esta nueva política y hablan de despidos de trabajadores y ha quedado muy claro de que no se despide a trabajadores de base sindicalizados, el ajuste es arriba. Estamos cortando el copete de privilegios que había, que era mucho. Y aquí aprovecho de una vez porque sigue el tema para decir de que no van a afectarse los servicios, al contrario, van a mejorar, porque ahora se convirtieron en paladines de la justicia. Ahora les preocupa mucho el que no falten los medicamentos, el que mejore el servicio de salud. Claro que nos importa, si por eso estamos haciendo estos cambios. Se quedaron callados, permíteme, se quedaron callados cuando dieron los contratos para construir hospitales en beneficio de funcionarios y de contratistas vinculados al gobierno. ¿Sabes cuántos hospitales? Y sería bueno que se investigara. Dejaron sin terminar centros de salud y hospitales, 270. Es un tiradero de obra por todos lados. Y en el caso de las medicinas, repito, el año pasado compró el gobierno 90,000 millones de pesos de medicamentos, 90,000 millones de pesos, y 10 proveedores vendieron el 80% y 3 el 62%. Voy a pedir que el lunes esté aquí con ustedes el secretario de Salud y quiero que les expongan cómo se atendió el problema de los medicamentos para enfermos de SIDA. ¿Se acuerdan que decían que no iban a haber medicamentos? Se resolvió sin ningún problema. ¿Saben cómo lo resolvimos? Con el apoyo de científicos que voluntariamente decidieron darnos sus puntos de vista que nunca habían sido tomados en cuenta, porque era un negocio más la compra de estos medicamentos. Y ellos resolvieron de que había, por decir lo menos, una duplicidad, que se compraban medicamentos de más, caros, muy caros. Bueno, nos ahorramos más de 1,000 millones de pesos y los tratamientos son ahora mejores. Pero yo se los explico así, de manera muy general.
quiero que se los expliquen científicamente, técnicamente, porque esto va a servir de ejemplo para desenmascarar a todos estos corruptos que lo que quieren es seguir robándose el dinero de las medicinas. Por eso vamos a que el lunes se haga esta exposición y les expliquen en general cómo está la situación de las medicinas. Tenemos fuertes presiones, pero vamos a resistir. No se va a permitir el huachicol en nada, ni en la compra del papel para libros, ni en las medicinas, ni en la compra de alimentos. En nada se acaba el huachicol, se termina la corrupción. Y habían hasta quienes no tenían nada que ver con la venta de medicamentos, políticos. Luego se enojan porque salen a relucir los nombres, pero ¿para qué se meten? El pueblo es mucha pieza. Es mejor que ya entiendan que las cosas han cambiado, porque nosotros no nos vamos a quedar callados, ¿eh? Cero corrupción, cero impunidad. Entonces, es muy bueno el debate que se está llevando a cabo.